Estamos. Sí, estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Con el Please. guante de dibujar. Chao, guante. Yo sí, Estamos, no, eso. Porque está haciendo estamos mucho frío a realmente. jueves. Jueves Necesito esos bondijas. significa nuevo episodio. Así es. Y sí. Así que, bueno, yo soy Francita, soy de Chile. Estoy muy enojada hoy porque hay muchos nuevos casos de COVID. Ah, Por el maldito 21 de mayo. Así que fue feriado. sí, fue feriado. ¿De qué es? Eh, Más encima mi ministro de salud diciendo hace 2 días, no creo que superemos los 8.000 casos de nuevo. Hoy día más de 8.000 casos. Así que... Oh, no. Oh no. Así que en otras noticias, estoy aquí, nuevo episodio, así que estoy con mi co-host Duan. Duan, preséntate. Mi nombre es Don Figueroa Rasol. Lentamente me estoy convirtiendo en un personaje de Tim Burton. Así que sepan disculpar, todavía no activé las closed captions porque no me está funcionando. Así que me parece que este programa va a ir sin closed captions. Voy a ver si lo puedo agarrar de otro lado. Eh, pero sí, soy co-host de este podcast. Hago ilustraciones, hago juegos de rol y eh, eso. Ah, sí, soy de Argentina. Yo no soy de Chile. Estamos del otro lado. Nosotros estamos en fase uno. O sea que básicamente estamos de vuelta encerrados todos en el Oh, país. Pero la gente lo respeta cuando quiere y yo nunca dejé de estar encerrado, así que sí, yo tampoco. Eh, Nosotros estamos en fase 2, mm, eh, pero no se justifica, así que... En a fin. nosotros nos Más hicieron encima, una... ahora pusieron como un pase de movilidad que es para la gente que tiene sus 2 dosis de la vacuna, para que básicamente pueda transitar cuando quiera, donde quiera. Claro, Entonces, como, sí, eso no te hace completamente inmune la vacuna, así que tienes que cuidarte igual, pero la gente no se va a cuidar, va a ir a ver a su abuelito y los abuelitos van a de ahí va a pagar las morir. consecuencias. Ah, sí. Y ahí Bueno, no hace eso. en fin, eso es la noticia. Gracias por estar en nuestro noticiero. Eh, Hoy No podemos vamos a no hablar, ver, no podemos sí, no hablar de hoy COVID, día nos vamos a afecta. ver Electric Bastionland. Así es. Un juego que Duan me pitchó hace unas semanas y decidimos verlo hoy porque básicamente bueno tener un poco de esto nos gusta y un poco de lo otro que no nos gusta. Así que hoy es un episodio de algo que nos gusta. Por lo Eh, menos sabes que a mí me va a gustar. Y si hablamos en su momento sobre espacio, eh, no sé, espacio negativo, pero sobre cómo aprovechar los espacios vacíos en espacio negativo, este creo que es un muy buen ejemplo. cool. Sí, bueno, o sea, lo vamos a estar viendo durante el programa, pero creo que si le ponemos una temática al programa, la temática de hoy sería espacios negativos. Ya, perfecto. Me gusta. Eh, entonces, empecemos, po. Yo tengo ya en la pantalla la portada de nuestro juego. ¿No está Y a bien? mí se me está cayendo la cámara, así que revisá tranquila mientras yo más o menos me acomodo. Cool. Ya. Entonces, portada. Hay algo que a mí me gusta mucho eh, eh, de los libros de rol cuando las piezas de arte se nota que se hicieron con un propósito. Eh, el ejemplo más como más fácil de llamar a colación
es cuando tienes una imagen que es muy, muy vertical, muy, muy delgada. Tú sabes que esa imagen la comisionaron de esa manera. La comisionaron para que fuera en un espacio en el que se sabía que el layout iba a ser de cierta manera. Al final es como, si uno lo piensa, es como obvio que si uno lo piensa de antemano, las cosas van a resultar bien, pero al final hay tantas cosas que no se hacen así simplemente, como por ejemplo, y esto es un poco de spoiler para un episodio bonus próximo que tendremos, la hoja de personaje, yo hablando con Chris Pramas en Gen Con 2019, y con Jason Bullman de Paizo, diciéndome que las hojas de personajes son un afterthought. Las hojas de personajes son lo que se les ocurre al final y que lo hacen así como todo apurado cuando están tratando de terminar el libro. Eso me dijeron y yo así... Ah, yo no entiendo cómo puede ser si al final tu hoja de personaje es el objeto con el que tu jugador va a interactuar más. Tiene me que está reflejar el generando, juego en todas sus facetas. me está generando cálculos renales tu comentario. Sí, no. Ah, bueno, a mí me lo hizo ellos. Ellos me generaron un cáncer, pero terminal. Eh, No se sí, puede así. No puede sí. así. Pero bueno, en esta portada a mí me pasa que siento, no sé si, no te sabría decir si en verdad esta pieza de arte no está usada dentro del libro, no lo revisé tan a fondo, pero es una buena portada, es una muy buena portada. Hay una decisión aquí de pongamos una pieza que es, eh, además que es distinta, este como top down que podemos ver como en el ángulo de la cámara, Sí, y es es casi interesante. isométrico. Casi Claro, isométrico, es muy interesante. sí. Y como pieza de arte a mí me resulta que es muy buena. Muy, muy buena. Eh, Hay un montón de detalles escondidos, o sea, está ese trabajo y estamos es representativa de la premisa del juego, cosa que tampoco no pasa en todos lados. Yo justamente criticaba Eclipse Phase por no ser muy representativa la tapa de lo que está del contenido en sí. Pero en el caso de Electric Bastionland es un juego sobre, sí, aventureros que tienen que buscar tesoros, pero es principalmente sobre un grupo de personas que está tratando de sobrevivir en la ciudad donde está absolutamente todo, ¿no? Yo creo que debe estar inspirado por Landscape, debe estar inspirado por Brasil, la película. Tiene esto de que es una gran ciudad masiva donde existe absolutamente todo. Por lo tanto hay tesoros y lugares escondidos y lugares abandonados. Y bueno, los personajes son un grupo de personas que tienen que pagar una deuda de, creo que son 10.000 libras. Es de juegos muy británico también. De 10.000 libras. Y el juego va particularmente sobre eso, sobre aventuras, pero también vivir en la ciudad. Y acá tenemos eso, es un pedacito de una ciudad, claramente una ciudad, donde lo puedes ver que está lleno, y lleno de cosas raras, lleno de cosas distintas. Pudiésemos ver la contratapa, no te voy a hacer ir hasta el final, porque bueno, es que tarda en cargar y todo, pero en la contratapa continúa esta ilustración, y también ves eso, ves líneas de trenes, ves negocios, ves carteles, ves dioses, o lo que parecen ser dioses hindúes en el medio de la calle, como acá también puedes ver una persona gigante que está acostada con un ojo. ¿Viste? Entonces es todo raro, pero incluso la posición del personaje más protagonista que vemos acá, que es el personaje que está, la mujer con el pelo blanco, que tiene al lado una especie de paloma, pero con cara de persona. Monarquía. Sí, pero es raro, o sea, como que no se Sí, ve como una tía, pero sí. Podemos ver que para esta persona esto es algo casual, está mostrada sobre ¿cómo se llama? Sobre una baranda, viendo la ciudad y no está maravillada, no está
cosa que muchos otros juegos sí hacen, de presentar a los personajes como, estamos viendo algo nuevo, algo fantástico, algo maravilloso. No, para ella esto es algo normal. Claro. Eh, Porque es medio un juego de supervivencia urbana. No en el sentido de que te van a matar, sino en el sentido de que, bueno, tenés que ir, hacer las compras, sacar permisos, pagar ¿cómo se llama? Pagar el tranvía. Todo eso para llegar al dungeon. Y después tenés que hacer el dungeon y después tenés que volver a tu casa. No sé, es muy interesante eso. Buena, me gusta. Eh, para la gente que ha visto otros episodios de Visual Crit, eh, muy importante, y esto ya lo sabrán si lo han visto, el hecho de que esta imagen esté como en isométrico, ¿a qué le da mucho protagonismo? Duam. Tengo que contestar yo, pensé que íbamos a esperar del público. Líneas diagonales. Exacto. Lleno de líneas diagonales. Pues Y sí. además estas líneas diagonales están muy bien usadas porque lo que hacen es encuadrar un montón de puntos de atención. Sí. Tenemos el punto de atención de esta mujer que no solamente está porque es tal vez la figura más multicolor Claro. y al estar abajo también tiene un cierto punto de peso a nivel compositivo, sino que además encerrada por una baranda diagonal, ¿no? Entonces, esa baranda diagonal y las líneas del tranvía te direccionan a ver a esa mujer. La gran figura azul que está ahí acostada está encerrada en un recuadro de líneas diagonales, mismo que el edificio. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, eso le dio libertad a Le Artiste de poder hacer figuras que son bastante monigotes, que son bastante esbozadas, de personas que están caminando sin mucho detalle. Porque nuestro punto de vista se va a enfocar en esos dos elementos, tal vez tres o cuatro. O sea, yo creo que en prioridad sería mujer con paloma con cara, figura azul, eh, la cúpula y el tranvía. Y el resto es un poco de detalle de fondo. Entonces, para algo que tendría que ser muy detallado y que tal vez llevaría muchísimo trabajo de hacer, como es una multitud, se pudo dar el lujo de hacerlo mucho más minimalistamente, mucho más esbozadamente, porque pone puntos de foco en otros lugares, Claro. mediante el uso de Porque, líneas diagonales, mediante claro, el y cuadro, porque la multitud al final no es la protagonista de tal cual. esto. Claro. Ya, pues siguiente entonces. Estamos así, sí. Eh, Me da curiosidad. O sea, no curiosidad, sino como me gusta el uso del logo como... Porque en la portada lo usaron sin ese recuadro que tiene. Ujú. Usaron solo el lettering. Y aquí se usa completo. Claro, esos son algo súper importante que de repente la gente no toma en consideración, que son que los logos necesitan tener diferentes... Algunos logos necesitan tener variaciones. Sí, sí, sí. No todos... No, hay algunos logos que no necesitan variaciones, que pueden usarse igual de todas maneras. Pero hay muchos que sí necesitan variaciones como este, que se van a ver mejor y no va a perder su esencia usándose de diferentes formas. Yo creo que justamente lo que vemos ¿cómo se llama? En la tapa es un logotipo y en la primera página, propiamente dicho, estamos viendo ya un ISO logotipo, Claro. que creo que sería como el identificador principal ya con este recuadro. Me hace acordar un poco, porque tiene una estética muy art deco todo el libro. Y esta pieza de arte en particular me hace pensar mucho en BioShock, por alguna razón. Este, Mm, Como que sí, tiene esa. Pero porque justamente comparten esa misma raíz art deco. También algo para mencionar. Acá hay una reutilización de arte en todo el libro que me parece que es muy buena.
porque acá lo que estamos viendo son pequeñas viñetas, los tipos de personajes que vamos a poder ver después. Eh, Vamos a hacer una pequeña revisión de las primeras páginas y yo les voy a explicar un poco cómo se van haciendo los personajes, porque después ver cada personaje no vamos a llegar a verlos a todos, son como 100 y pico, pero ver cada personaje va a ser, algunos ejemplos va a ser interesante como para charlar. Ya, espérame. Y, voy a ir a la siguiente. La tabla de contenidos no. ¿Quieres decir algo de.? No, ya dale. Nada particularmente. Playing the game. Eso. Los principios del capítulo también me gustan mucho. Mm, Usan este estilo de viñeta que creo que captura esta esencia de, ok, estamos en una ciudad donde pasa absolutamente todo, entonces en muchos casos no te vamos a poner una escena, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar arte de otro lado y vamos a ponerte pedacitos de ese arte eh, al principio del capítulo. ¿Por qué? Porque te estamos mostrando pantallazos de lo que está pasando en toda la ciudad a la vez. Me parece muy inteligente ese uso de arte. Y más que nada es muy inteligente el recorte que hacen, ¿no? Hacen recortes que como que no te revelan mucho, es más, incluso en muchos casos te revelan poco, son detalles. Lo cual da un poco más eso, da un poco más esa idea de que son pequeños flashes, de pequeños elementos que están pasando en toda la ciudad en todo momento y que estás a punto de descubrir. claro. Pero es súper importante eso que dices, como de que esto tenía. Son unos flashes como de lo que está pasando. Tiene un. Tenía una dirección esta fragmentación del arte. A diferencia de Numenera, que te hacen fragmentación de piezas de arte que no tienen ni pies ni cabeza al final. Bueno. Esto Sí, tenía una este es un dirección. libro que limpia un montón de cosas que vimos en otros libros, me parece. Así Bien, como con pero Into bien. the Bronze, Electric Bastionland es uno de esos libros que es como, viste, paz. Zen. Bueno, otra cosa que vemos, cómo juegan también con los tamaños de los headers y la cantidad de espacio libre que hay. Incluso lo grande que es la tipografía, esto debe estar en un 12, 14 tal vez. No es fácil o no es común ver esos tamaños en un manual de rol. Yo me atrevería a decir que es mucho más que eso, porque si tomamos en cuenta que el body text debe ser así como un 10, o un 11 o un 12. No, yo me refería al body. Yo estoy apuntando Ah, un 12. ya. No, No sé si un 14. el body, según, pues depende de qué porta este libro. Es letter. Un letter. Claro, sí, ese debe ser como 14. Me gusta harto. Bueno, paleta de colores reducida, ya lo hemos dicho antes. Precioso. Por favor, más personas háganlo. Si más allá de la tapa no van a haber otros colores que no sea escala de grises y amarillo. Es el color de Electric Bastion. Porque está bueno, porque lo identifica como son sus colores, es una manera de poder identificar. Acá te explico un poco lo que son. Sí, Una tabla. una tabla que es una tabla. Una tabla que es una tabla, bingo. Ya tenemos líneas diagonales, paleta reducida, una tabla que es una tabla. Sí, Tenemos el bingo de la. Hay que hacer ese bingo. Tenemos que hacerlo ahora. Para poder hacer. Durante los próximos programas, poder hacer el bingo de las malas prácticas y las buenas prácticas. completamente. Oh my god, sí. No, me gusta Acá, mucho esa idea. totalmente. Acá lo que tenemos es un poco el concepto de lo que son los personajes. Los personajes no tienen clases, tienen carreras en las cuales fallaron. Entonces, cuando vean los personajes, tu personaje era esto, ya no es esto, porque lo despidieron, porque
no pudo lograr lo que quería porque cayó en desgracia, por lo que sea, y ahora está en deuda y por lo tanto tiene que aventurear. Entonces acá podemos ver, si en una tabla random, vos no vas a elegir cuál es la, no clase, la carrera fallida de tu personaje, literalmente eso es lo que te define, la vas a ver mediante una tirada de dados. Y bueno, por eso es que hay tantas carreras fallidas, hay una barbaridad. Gran parte del libro es eso, son las carreras fallidas. Las reglas en realidad son bastante reducidas. Eh, por eso es un libro muy referencial y por eso creo que también se dan el gusto de dar tanto espacio. Y de, por ejemplo, la tabla está grande, puesta en el centro. Incluso la tabla de personajes donde dice lacayos, bastante grande en comparación a otras tablas que hemos visto, puesta en un punto central, que está ahí para ser referenciada. Claro. Playing the game. Ok. Hay harta información, pero imagínate que esta información... Ya, primero que nada, esta es una página, un spread de mucha información, ¿cierto? Ujú, Por lo que veo está contenido en un solo spread, que es bueno. Eh, ujú. hay para cualquier persona esto es obvio que hay un problema de espacio. Vamos a necesitar harto espacio para esta harta información. Pero eso no les... eh, eh, no los asustó para que no hicieran el header grande. So, Porque eso es una consistencia que se necesitaba. Es crea un espacio blanco alrededor que es un descanso para la vista después de todo esa información, ese bloque de texto que hay. Y le voy a hacer un zoom para que podamos ver los formatos con los que usan. Claro. Eh, claro, aquí tenemos estos ejemplos que están en un recuadro, que como había dicho en alguno de los capítulos, yo trato de hacer eso, si es que es un tipo de información que es diferente a lo que estamos viendo como en el body, yo lo trato de poner en algo diferente, o en un recuadro, o trato de ponerle un header diferente, o trato de ponerle a lo mejor un borde en un solo lado, como un indent, algo que lo haga diferenciado. igual, Eh, no te voy a mentir, en general, eh, yo creo que lo que tiene, me parece porque tendremos que chequear los créditos, pero me parece que no hay un artista de layout. Acá, a ver, déjame chequear. No, el layout lo hizo Le Creadore. Pero hay problemas serios de alineamiento. sí, eh, y eso lo vamos a ver durante todo el manual. Eso es una lástima. Pero la verdad sí. que creo que es lo único criticable que le puedo llegar a hacer al manual. Hay pequeños detalles, como por ejemplo aquí en el segundo, en el bonus example, es la palabra up, como que es la única que se sale como de este margen que se creó, que es un buen margen, o sea, yo creo que es más que nada accidental que he pensado, pero es un margen que te deja, a diferencia del episodio bonus donde vimos de ID, que era un texto que se quería salir, que quería escapar por todos los medios de ese recuadro. Aquí no pasa eso. Y no hay mucha consistencia en cuanto a espaciado. Mm, Como por ejemplo aquí hay menos espacio que acá, y etcétera, pero por lo menos es un buen espaciado. Incluso este menor espaciado que hay aquí es un buen espaciado. No se está topando, no está casi chocando con esa tabla. Sí, yo creo que eso, o sea, hubo errores, claramente, o sea, son equivocaciones, no son malas decisiones de diseño, son mala ejecución de diseño. Considerando de que lo hizo el mismo creador, tal vez el creador no tiene experiencia de layout, no tiene experiencia Claro, de... Son juegos independientes, es algo que pasa. sí, Eh, es una lástima, pero por otro lado, fíjate que en ningún momento
yo creo que si yo no lo comentaba, capaz que pasaba de largo. O incluso, o sea, si esto no fuese un podcast específicamente sobre layout y diseño, creo que pasaba de largo. Sí, Es sí, algo que yo definitivamente. noté por prestarle atención a estas cosas, pero creo que el lector promedio no sería algo que note mucho. No Claro. es como, por ejemplo, las tablas que vimos en Eclipse Phase. Son cosas que sí, porque está todo así para todos lados, con bordes ínfimos. No. Acá Sí. incluso cuando las cosas están mal, están dentro de todo bien. Sí, sí, no, como que pasan piola. Eh, Hay una cosa que igual hay que anotar que también es un detalle, no, yo creo que nadie se dio cuenta de esto, pero y que yo estoy casi segura que tiene que ver con el texto original, que el texto original estaba de esa forma. Hay algunas, aquí se usó para estos headers. Hay una combinación entre small caps y texto normal, Mm. con mayúscula al principio y las otras minúsculas. Eh, que no sé si fue como consciente, la primera palabra siempre va a ser el como normal, la segunda palabra va a ser small caps. Puede ser, se ve un poco extraño, pero aquí en Critical Damage no se cumple esa regla. Eh, No, es como. eh, Me da la impresión de que son terminología de juego. Las que son terminología de juego están en small caps, mm, mientras que el resto no. Tal vez no claro, es una. No sé si es una buena decisión de diseño. claro, Tal vez, por ejemplo, donde dice resting, donde dice restoration, tal vez no lo hubiese puesto en negrita, tal vez lo hubiese puesto en claro. subrayado, o tal vez lo hubiese puesto en. Sí, O le hubiese dado otra diferenciación. Tal vez lo hubiese puesto en amarillo, claro. negrita amarillo, por ejemplo. O al revés. Sí, Pero sí, yo creo que son creo que el criterio es si es terminología de juego, va en small caps. Por eso vemos The Conductor, que es el nombre de la persona que está dirigiendo, o Impair y Damage, o Armor, que son claramente terminología de juego en claro, small caps, y cosas que son más descriptivas como Resting, Restoration, cosas por ahí, bonuses, están en letras normales. claro. También me pasa que esta página igual le falta como color. Y así ya estamos usando una paleta, igual podríamos haber, a lo mejor el borde de estos recuadros podría haber sido amarillo, no sé, algo, Sí, algo. un juego bastante gris, bastante gris, lo vamos a ver a lo largo. A mí no me molesta, yo creo que No, eso de no, que sea no. en blanco y negro en general le da un poco de nostalgia y le da un poco de este ambiente medio policíaco negro, ciudad gris, viste, todo se ve más o menos igual, me parece que aporta. Pero sí, a ver, se podría haber jugado con el color y se podrían haber usado ese color para poder levantar la información, definitivamente se podría haber hecho eso. Sí, sí, no es que se vea mal, es que podría mejorar de esa forma. Y igual si es que el juego fue puesto en layout por una persona que no tiene mucha experiencia en layout, el color es intimidante al principio. Eh, Así que, claro, se entiende. Claro, lo mismo con Example of Play. Claro, el Example of Play eh, siempre es un poco complicado. Especialmente cuando tienes un Example of Play que es más largo Sí. que un par de párrafos. Eh, y como en todo diseño, yo creo que lo importante cuando uno está diseñando algo es preguntarse qué es lo qué es lo relevante que quiero que la persona encuentre fácilmente en este diseño. Y en este caso, por ejemplo, son estos títulos.
Estos títulos podrían ser más resaltantes. Podrían Secret ser más Combat, grandes, Danger and Safe, efectivamente, podrían ser más grandes, podrían tener amarillo, podrían, podrían claro, estar en all caps. resaltar un Sí. poco más. Eh, claro, lo Igual, otro son los personajes. Eh, eh, por ejemplo, el conductor podría ser, podría estar denotado de diferentes formas, para que así podamos ver cuál es la intervención según cuál sea tu intención, pero podría ser una manera hacerlo resaltar un poco para que sepamos cuál es la intervención del conductor dentro de cierto eh, de cierto contexto. Por ejemplo, si es que hay menos o más en un combate que en la parte de roleplay, ahí hay diferentes cosas, diferentes tipos de información que se pueden sacar de hacer cosas más relevantes en tu diseño o no. lamentablemente, concuerdo con vos, lamentablemente la única diferenciación que hay es lo que comentaba hace un rato. Conductor está en small caps, el resto de los nombres de los personajes no. Damage o cosas como... a ver, cosas como... creo que sería otro por acá dando vueltas. Sí, todo lo que sea terminología de juego está en small caps. Impair también aparece acá. Entonces ese fue el criterio y como que tal vez se mantuvo demasiado en ese criterio o no jugó con ese criterio. Era tan fácil como por ejemplo en el conductor poner una indentación, tal vez. Eh, Incluso que hay un error donde podemos ver que conductor en el último párrafo de la página 10 no está, no está formateado. Paso de largo. Pero sí, son estos errores. Ojo, puede llegar a ser, no estoy revisando mi copia impresa, puede llegar a ser que esta versión de Electric Bastion Land, por más que es la versión 2, tal vez no es la última, y tal vez esto se corrigió, pero me parece, estoy bastante seguro que es la última. Pero sí, son estos errores de que claramente fueron equivocaciones. Ya. Equipment. Aquí empezamos a ver arte. Bacán. Y acá la cosa cambia. Yo creo que eh, tal vez yo no sé si hubiese decidido. Ay, no sé. A mí no me parece que esté mal hecha la distribución de Playing the Game, Characters, Fail Careers, Playing the Game de vuelta y Example of Play. Más que nada porque con Playing the Game, por más que es mucha información toda junta comparada con el resto del manual, eh, también es un spread que te da un pantallazo de todas las reglas. Después va a ir ahondando, ¿no? Pero tenés un spread donde realmente tenés un pantallazo de todas las reglas. Eso está bueno porque si Electric Bastionland fuese un juego de una página, esta sería la página. Ya. Mientras que bueno, ya Equipment y esto ya vemos que se pueden dar el lujo de poner más espaciado y cosas por el estilo. Además el arte me encanta. Sí. El arte es de Alex Sorensen. Eh, no lo conocía, no conozco al artista fuera de este libro y la verdad es excelente. Todo el libro está ilustrado por la misma persona, lo cual para mí es un punto a favor. A mí me gustan muchísimo los libros que están ilustrados por una sola persona. Que Sí. sea o no necesariamente el creador del juego, no hace falta que sea el diseñador, pero cuando vos estás trabajando con una sola persona es mucho más fácil coordinar una visión artística, una Claro. visión de lo que es el juego. Entonces, Especialmente, especialmente en juegos chicos donde no tienes un director de arte. claro, y esto encima tiene muchísimo arte. Entonces, nada, claramente es un proyecto que no sé si es 50-50, pero hay un gran porcentaje de este proyecto, de este juego, que lo transmite el arte. Bueno, obviamente, como una persona que aprecia el arte, me encanta. Obvio, obvio. Es muy estilizado el arte. Eh, tiene una gran
¿cuál es la palabra? Como un gran enfoque en la forma de las cosas, más que en el, eh, por decirlo así, más que en el detalle muy... eh, ya, por ejemplo, para ponerle el ejemplo que lo entendamos todos los cristianos. El pelo negro ese personaje que está en la orilla izquierda. Eh, claro, el pelo de la gente no se ve así, pero esa es la forma en general, la forma más simplificada que puede tener ese pelo. Entonces, claro, y aquí también lo vemos en la página de la derecha. eh, estas siluetas, casi siluetas, son solo contornos de personaje, en donde hacemos denotar solamente lo que más nos interesa. Aquí hay alguien que tiene un sombrero, tiene el pelo largo y lo demás no sabemos, es como una túnica, pero no hay nada ahí, más que el contorno. Hay como un perro, ¿será un perro? No lo sabemos, pero es como un... es solamente lo más... o sea, si lo miramos desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahí, eso es un triángulo con algo como cabeza. Sí. Eh, pero todo lo percibimos como un animal, es un perro, básicamente. Y, Así y que, además, el gesto, sí, porque por ejemplo tenemos una persona que está acercándose para leer un cartel y exacto, es un contorno y nada más. Y aún así exacto. te lo mueves. Está todo muy bien gesticulado. La persona que se está poniendo una armadura, que ya de por sí tiene flechas puestas, o sea, se está acomodando una armadura. Está todo el enfoque, esta persona que tiene una espada rota o una salchicha del otro lado y tratando de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Arreglo la espada o cómo hoy? Es, eh, son de vuelta viñetas, situaciones, todas expresadas, todas destiladas a la más mínima expresión. Eh, no sé si esto lo saqué de algún lado, estoy seguro que esto lo escuché en algún lado, pero para transmitir expresión, generalmente lo que más se necesita son manos y rostros. Y acá lo podemos ver en estas dos imágenes. Vamos a este personaje que tiene una espada rota y un tenedor con una salchicha, con cara de duda, dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Claramente se me rompió la espada. Mm, ¿Cómo soluciono este problema? Eh, entonces, tenés esa expresión facial y tenés las dos manos que están eh, sosteniendo el tópico de la ilustración, ¿no? Y lo Claro. mismo pasa con, se llama con este personaje que se está acomodando la armadura, que está calma, tal vez incluso yo diría que está expresa como que, viste, como un alivio, y está volviendo a acomodarse después de haber recibido 3 flechazos que, afortunadamente, fueron resistidos por su armadura. Claro. Es un poco. Y hay una súper buena decisión tenemos un libro que es de fondo de página blanco, así que Mm, dejemos que nuestro arte que no tenga fondo simplemente, que como que, ¿cuál es la palabra? Como que se expanda hacia el blanco de la página. Y pasa en la ilustración de la derecha también, este cinta blanca que hay aquí en el medio también, está ahí creando ese espacio en blanco, que contrasta harto con la parte de arriba de la ilustración, que es con mucho ruido. Electric Bastionland tiene un arte extremadamente integrado al layout y eso me encanta. Ya lo señalé en Numenera cuando ponían esos bocetos que eran solamente tinta. Esto es eso, es específicamente eso. Es el Claro, arte que o sea, no la confusión, sino es la unión de arte y layout, la unión o sea, el fondo de página siendo parte del arte. Eso me encanta. además Es yo una no de sé mis si esto favoritas. no sé si esto será intencional o no intencional, pero de todas maneras de ambas formas se ve muy bien lo que estoy haciendo. A ver.
eso, perfecto. O sea, alineemos las cosas donde tienen que ir. Ujú. Perfecto. Más equipment. Qué bonito el arte de este juego, me gustó. Me gustó mucho. Eh, es un súper buen ejemplo de no necesito arte como el de Dungeons and Dragons, fully rendered, que me costó thousands and thousands, ¿cachai? Eh, como para tener un buen resultado. Es line art. De hecho, me atrevería a decir que es como que se quiere lograr mucho el ese acabado como de casi boceto. Ujú. Sí. Como muy simple, como eh, muy pocas líneas o las líneas como bastante simples. Me parece que encaja perfecto y encaja súper bien también con la decisión de hacer que el texto, los headers, que las tablas sean lo contrario, sean como o sea, son simples en su misma en su manera también, pero son más cuadradas, son más estructuradas, son de una manera en la que ya tenemos suficiente ruido y suficiente caos dentro del arte, así que démosle una base más estructurada en la que podamos apoyarnos. Es un diseño muy minimalista, pero de una manera muy inteligente, me parece a mí. Mm. Incluso el hecho, como estábamos hablando, de la cantidad de aire que tiene, la cantidad de espacio negativo que tiene. Es, ok, bueno, yo entro a la página de equipamiento continuado, ¿no? Entro a la página y, un cráneo, un robot que está, ¿cómo se llama? Como tratando de cuidar una flor. Ah, qué interesante. Ah, un poco de ciudad, ok. Pum, 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 listo, ya está. Eh, los vi, noté esos detalles y después me voy al texto. Claro, Cuando yo quiera referenciar el texto, hacer, bueno, que yo ya conozco este arte, no me distrae de ninguna manera, voy a ir al texto, porque claro, estoy jugando. Creo que este manual está muy bien hecho para usarlo mientras se juega. claro. Sin perder arte, sin perder estética, ¿no? Failed careers. Bueno, acá es donde pusieron toda la plata está puesta en este capítulo. Creo que lleva, no sé si la mitad del libro, todo este capítulo. Yo te recomendaría que vayas pasando. Tengo Ya, perfecto. un par de spreads que me gustarían ver ejemplares, pero anda pasando porque vuelta es muy disfrutable. Así que página, página, página. Es más, te voy a decir, te voy a comentar. Andate hasta. Si puedes hacer un scroll tranqui hasta el spread 58-59, Dale. así podemos ver un pantallazo de todo en general, pero después parar en uno de ejemplo estaría bueno. Está muy bonito el arte. Y encuentro que es súper buena decisión hacer esas páginas de la izquierda negras con el arte ahí. eh, y algunas de las piezas tienen amarillo, creo, creo que algunas solamente tienen amarillo. Sí, algunas tienen amarillo, otras que no lo necesitan porque lo son lo suficientemente eh, como el suficiente ruido o se quiere dar esa como impresión como más lúgubre. Me parece que te pasaste la que Ah, quería dar. 58 me dijiste, no. Sí, pero en el libro está como 56, porque toma Dale. eh, un par de ¿Esta? páginas. A ver. ¿De Constructor? No, de Rook Tamer. Rook Tamer, ahí está. La pieza de arte me parece excelente. Eh, y bueno, también la tomo como ejemplo porque es lo que, primero que nada, porque tenía un poco de amarillo como detalle. El arte es pura,
tenés esta persona que está como cubierta de, ¿cómo se llama? Cubierta de cuervos. Eh, y también esto es lo que es tu personaje. Cuando vos crees tu personaje, vas a crear los stats, o sea, la fuerza, destreza, carisma, son los 3 stats que tenés. Más o menos la plata que tenés, vas a tirar random cuál es la carrera fallida que tenés. Te vas a ir directamente a la carrera fallida y tenés toda la información requerida. Es lo que fuiste, de que se trata, en una simple oración, de qué es lo que se trata tu carrera fallida, algunos nombres de ejemplo, como para que puedas sacar directamente, y lo más interesante es qué deuda traes al, ¿cómo se llama? ¿Qué deuda traes al grupo, ¿no? Entonces, tu personaje está endeudado, en este caso, con el municipio, ¿cómo se llama? Con los Steeplejacks municipales. Debes una serie de, ¿cómo se llama? De multas a los Steeplejacks, que son los que mantienen los, ¿cómo se llama? Los techos de Bastion Land y quieren que les devuelvas el dinero en tejas y, ¿cómo se llama? Y azulejos. Debes 10.000 libras en eso y por lo tanto vas a tener que aventurear para pagar esa deuda. Eso es lo que tenés como información principal a la izquierda. Y como información secundaria para llenar rápidamente tu hoja de personaje es el equipo que tenés, donde dice You Get, qué visiones los cuervos te dieron, que eso es algo particular de tu personaje. Todos los personajes tienen cosas distintas, que eso depende de tu dinero. Es muy raro eso. Y por qué los cuervos confían en vos, que también es random dependiendo de cuánto dinero tiraste en la tabla random al principio. Entonces tenés un personaje hecho realmente en 2-3 pasos. Es un personaje que tiene mucho sabor, muchísimo sabor. Claro. Sí, la verdad que es muy inteligente como está diseñado, tanto a nivel diseño de juego como a nivel presentación de layout. Sí, muy bonito. Si tenía otra carrera como para chequear, no sé si tenés algo que comentar respecto a esto. Si no, scrollemos directamente hasta la página 92-93. Dale. Me gusta mucho lo minimalista que... porque también hay que decirlo, yo lo voy a comparar harto y no sé si esto sea como verídico o no, pero me parece que el trabajo de Apocalypse World, la versión en español, también era un poco amateur. No sé si lo habrá sido o no, pero pero parecía así. Y por lo que me da la impresión también esta es como un trabajo amateur, pero no se ve así. Se ve bien, porque no intenta hacer más de lo que puede. Es bastante... Hagámoslo simple porque simple es lo que sé. y, creo que eso... Y hay unas súper buenas decisiones de que te dan te dan a saber que esa persona a lo mejor no sabía mucho del programa o de layout en sí, pero sí sabe que se ve bien y que no se ve bien, y como hemos dicho en otros episodios de este programa, tener buen ojo es lo principal. Saber cuándo las cosas se ven bien, cuándo las cosas se ven mal. Y no guiarte tanto por, es que esto está centrado aquí, así que así debería estar. No, si es que centrado no se ve bien, por favor, cámbialo. No, completamente. Y, a ver, me parece que es... que me equivoqué, no es 192, es 194 la página. ¿194? Sí. Hay muchas carreras. O sea, si querés ir bajando para ver el arte, Sí. hay arte como para tirar al techo. Pero sí, a ver, yo creo que
tiene mucho trabajo de estética, muchísimo, muy buen trabajo de estética este juego. El Son muy minimalismo, dinámicas estas ilustraciones. sí, Muy sí, sí, una dinámicas. locura. Eh, yo creo que también el volumen de arte es lo que, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero es lo que hizo que Alex Sorensen eh, haga piezas de arte tan esbozadas, tan ágiles y tan minimalistas. Es mucho. Sí. Estamos viendo páginas y páginas y páginas y páginas de arte. Entonces, claro, si haces algo full renderizado, primero que nada, el presupuesto es una locura y segundo, la persona que tiene que hacerlo la prende fuego, o sea, la estás matando. Sí, 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 ahí está. Eh, 190. ¿Esta es? Machine Whisperer. igual. De vuelta, seguimos con con las carreras fallidas. Yo tomé esto como ejemplo, porque también lo que tiene esto, Electric Bastionland, no es que no habla del setting, es que le dedica 4 o 5 páginas al setting y nunca es al detalle. Te da herramientas sobre cómo generarlo, pero nunca al detalle. Lo que sí hace es, mediante el arte, mediante la posibilidad de tener un solo artista que se dedique a ilustrar todo el libro, es transmitir setting, o sea, transmitir la ambientación mediante el arte de una manera muy controlada. Entonces, acá vemos que hay elementos mágicos, hay elementos tecnológicos, hay elementos industriales, hay elementos completamente surrealistas, hay elementos completamente fantásticos. Eh, Todo gracias a que el arte lo representa directamente. Por eso hice también este contraste. Tenés una persona cuya ocupación era hablar con cuervos para mandar mensajes y enterarse de cosas de la ciudad. Y también tenés otra persona que lo que hace es hablar con máquinas para, ¿cómo se llama? Para arreglarlas mejor, para mantener la ciudad. Y eso es muy interesante, me parece a mí, porque son dos carreras completamente contrastantes. Hay muchas más, todas son distintas a su manera, pero todas al tener el mismo arte, al estar ambientada en esta premisa de que vivimos en una ciudad donde existe todo, todas son igual de válidas, ninguna desentona. Nunca tenés esto de que, bueno, hay un personaje que es rarísimo y no lo podés hacer pegar ni con moco a la sesión. No, 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 todo entra, todo alza de una buena manera. Eh, Eso me parece genial. Sí. No, está, está muy bien pensado. Y eso siempre se agradece. Y a pesar de que, claro, podríamos decir, y esto se aplica, ojo, esto se aplica para cualquier trabajo de layout. Eh, de repente puede que las piezas de arte no sean puestas una al lado de la otra, eh, no tengan una línea tan definida. Por ejemplo, aquí podemos ver ya, es el mismo artista y todo, pero de repente hay algunas piezas que tienen mucho blanco, hay algunas piezas que tienen mucho negro, hay algunas piezas que tienen blanco, negro, amarillo, gris. Eh, si las vemos todas, podemos ver la línea que siguen. Pero de repente ver una, dos o tres, al final a lo mejor no podemos ver muy bien esas cosas que tienen en común o cómo siguen una misma serie. Pero ahí es donde interviene el layout. Ahí es donde el layout tiene que hacer una especie de base consistente para hacerlos que se vean dentro de la misma línea. Y aquí lo logran, aquí lo hacen. Hacen ese fondo negro en el que están todas estas piezas de arte en la misma posición, del mismo aspect ratio, ¿cachai? Que siempre están ahí, el texto que va, el texto que está en ese recuadro negro cambia, pero siempre es consistente, tiene el mismo header, tiene la misma
casi la misma extensión de texto en cada uno de los lugares. Tiene ese recuadro blanco abajo, que ese recuadro no tiene que ver con el texto en el que va, sino siempre ese recuadro es así. Entonces, claro, eso te está dando una base en la que te puedas apoyar para decir, estas imágenes son, como que te da la impresión de que son más parecidas de lo que son. Sí, la verdad que de vuelta, es un libro que tiene una línea estética extremadamente definida y está muy bien hecho, muy bien hecho. Si querés ir pasando sin ningún problema, yo no tengo observaciones hasta dentro de un rato porque son muchas carreras, como ya dije. Sí. Me gustaría pasar un poquito por el chat, con algunos comentarios que se nos fueron diciendo. Dale. Sí. Bueno, Raúl Ranma habla de que hacer un ejemplo de juego que se vea bien es muy difícil. Yo considero que sí, es verdad, es difícil, pero no es mucho más difícil que cualquier parte de layout. Yo por otro lado también soy un tipo de persona que, como ya dijo en otros programas, a mí no me gustan mucho los ejemplos en un juego. Para mí el juego está bien explicado, no necesita ejemplos y por lo tanto los capítulos de ejemplo del juego suelen ser en general los segmentos que yo paso de largo. Por más que a mí me gusta leer los manuales de rol desde primera página hasta última página, son medio los que más ignoro. Así que no sé, yo no tengo muchas opiniones al respecto. Francita, ¿vos tenés opiniones al respecto más de las que Sí, ya expresaste sobre los sí. ejemplos de juego? No, o sea, mi único comentario es que me gustaría hacer el ejercicio de hacer unos ejemplos de juego eh, como pretendiendo que son de cierto juego y ver cómo lo podemos hacer para que se vea bien dentro de ese estilo de ese juego en particular. Eh, Creo que sería un ejercicio interesante porque no todos los juegos, según el estilo que tenga, el estilo gráfico que tenga cada uno de esos juegos, vamos a tener que hacerlo distinto, vamos a tener que hacer ese ejemplo de juego distinto, así que gráficamente, visualmente. Así que encuentro que sería un buen ejercicio y me ayudaría a no estar aburrida por un par de horas. Así que así que ahí voy a ver si o sea, con qué juegos lo hago, porque de hacerlo yo creo que lo voy a hacer, pero con qué juegos. Eh, Raúl Ranma también nos dice que no está seguro si puede, no está seguro si puede recomendar nada en particular. Solamente está sentada y aprendiendo qué hacer y qué no hacer de nosotros. Agradezco, la verdad que lo tomo como un halago, pero también es un buen momento para decir que más allá de la experiencia que tengamos Francita y yo, creo que traemos experiencia a la mesa. Francita trabajó en un montón de juegos. Yo particularmente no tengo tanta experiencia en la industria de juegos, pero sí hice mucho diseño gráfico en su momento, desarrollo web, hace mucho tiempo dibujando y haciendo arte. Más allá de todo eso, que creo que tiene un valor y por algo estamos haciendo un podcast, este podcast también es una cuestión de opinión, porque estamos hablando de cosas muy subjetivas, como puede ser el arte. No hay, a ver, sí, hay reglas, hay leyes que se siguen para porque fueron probadas correctas, ¿no? Cuando hablamos de alineamiento, cuando hablamos de encuadre, líneas diagonales, cuando hablamos de usar figuras geométricas, cuando hablamos de contraste. Todo eso son cosas que fueron probadas y creadas. Pero al final del día, estas son las opiniones que tenemos Francita y yo. Si ustedes las valoran es genial, pero tampoco se queden solamente con nuestras opiniones. sí. Y definitivamente traten de ver críticamente, de tener una visión crítica Ay, sí, de cada manual que leen o de cada cosa que consuman para ir generando su propio criterio. Y si tanto si son creadores como no, porque justamente las conversaciones se forman a partir de opiniones, mientras más voces haya, eh, más vamos a aprender todos. O sea, yo también quiero escuchar de ustedes.
no solamente quiero sentarme aquí y hablar. Y Sí, también, en cierta manera, estamos escuchando los manuales. Acá estamos escuchando al layout artist, acá estamos escuchando al ilustrador, por más que no esté en esta conversación, porque nos está diciendo algo con el manual. sí, exacto. Em, ¿qué iba a decir? Se me fue. Ah, lo del bingo. Me acordé de nuevo, no, en verdad, espera, lo voy a anotar. Lo voy a anotar. El bingo. Porque está muy divertido y mi cabeza piensa en memes. Así que... eh, no, Ocho pero dice, en verdad ese es el bingo de cosas, de buenas prácticas. Son puras cosas que, como decía Duam, son cosas que están probadas, que funcionan. Y que es bueno tenerlas como una base para lo que vayamos a hacer. Que no necesariamente van a ser cosas que son eh, como sagradas que se tienen que seguir, porque a lo mejor van a haber casos en los que no van a funcionar. Pero eso depende de los otros factores que vayan a estar en tu layout. sí, tenés que conocer un montón de herramientas para poder saber cuáles vas a usar. Eso es muy real. Eh, Acá Ferzu nos dice que, ¿cómo se llama? Que esto es un juego muy bello y que sigue al artista en Tumblr, así que, y que le encanta, lo cual, buenísimo. Y nos pone un link al Tumblr, lo cual está muy piola. Yo voy a estar revisándolo probablemente y babeándome el resto del programa, o sea, de cuando terminemos el programa. Y nos cuenta que jugó con un urbanista que escuchaba el cemento y sentía las emociones de los habitantes y los sitios. Que había un chico que tenía un acupunturista de objetos inanimados que hizo vomitar la manifestación de un dios hindú en un bar. Sí, eso es Electric Bastionland, definitivamente. Y creo que esas situaciones están informadas por el arte y la temática del juego. No son cosas que cuando yo las escucho digo, ah, no, qué loco. Son cosas que sí, no, están jugando el juego bien, están jugando el juego correctamente. Y eso es muy Sí, interesante. sí. El bingo suena bien para tratar ¿cómo se dice? De dispersar la voz sobre las buenas prácticas y también podría ser para las malas prácticas también, sí. De hecho, creo que el de malas prácticas está más complicado de hacer porque eh, porque hay algunas cosas que para mí son malas prácticas. Bueno, que una tabla no sea una tabla es una mala práctica, sí o sí. Pero de repente que no esté alineado a los dos bordes no es tanto una mala práctica. Depende del juego. Depende del layout que lo estás haciendo. Depende de Yo si se creo va a que ver bien o no. Creo que hay que convertirlo de a poquito en vez de un bingo en un drinking game y cada vez que hay una mala práctica tomamos un trago ¡Oh! y cada vez que hay una práctica que no nos gusta tomamos un sorbo. Así lo vamos cambiando. Ok, no, eso tiene que ser un capítulo. Tiene que serlo. Acá Pero, Fertu me manda un saludo de Santiago del Estero. Hola Fertu, creo que sé quién sos, así que te mando un abrazo grande. Se extraña de la Rosario Juega Rol. Mira, yo ya no estoy involucrado en la organización, pero estoy seguro de que cuando las cosas se calmen con el COVID, la Rosario Juega Rol va a volver. Sin mí, pero estoy seguro que va a volver. Así que nada, nos encontremos y que yo bueno. la pueda disfrutar en vez de organizarla por alguna vez en la vida. Oh, sí, no, yo sé eso demasiado bien, eso de organizar cosas y no poder disfrutarlas. Uf. Porque yo tengo el mal de meterme a algo y meterme a fondo a organizar. O Sí, sea, yo puedo sí. llegar de invitada, pero en un mes voy a estar organizando la cuestión porque soy así de metiche. Eh, Yo tengo un pero, síndrome similar, tengo amigas que tienen el mismo problema, pero así es sí. como las cosas se organizan, así es como las cosas se hacen. Sí. No, pero me gusta eso del drinking game, va a estar muy, muy divertido, yo creo, sí, pero ¿sabes lo que estaría muy divertido? Dejar que la gente elija el juego que vamos a hacer el drinking game, porque capaz que elijan uno en el que hay puras cosas malas, de haber visto los otros episodios y saber qué son las cosas malas, y terminamos así hechos bolsa. Sí, lo peor de todo es que yo no tomo, o tomo, en realidad, hoy en día tomo muy poco, así que yo me voy a reventar al toque. O sea, a la Pero mitad del stream yo desaparezco un porque me quedé sacrificio. inconsciente. Un sacrificio por el programa.
Pero lo hacemos, lo hacemos. No solamente tomo poco, sino que además me gusta el whisky. Así que va a ser difícil. Va a ser difícil. No, está muy bueno. Ok. Sí, entonces, ¿a cuál es la que vamos ahora? Ah, sí, yo estaba con ganas de ver. Bueno, la que yo tenía ganas de ver ya lo hablamos, porque lo hablamos en otro principio de capítulo, que es la 236 237, que hablábamos de estas viñetas. Por eso también me tomé la libertad de pasar un poquito por el chat, porque si no íbamos a repetir lo que ya dijimos. Ah, claro. Eh, pero, acá tenemos la 246 247. Igual es raro porque me parece que tenemos números distintos vos y yo, así que vamos a ver en el stream si es la que yo me refiero The realmente. Odd World of Bastionland. Creo que sí. Eh, sí, tal cual. Amo esa contrapostura, esa ilustración y esa contraposición entre lo que es el setting y ¿cómo se llama? Y lo que informa el Sí. setting. Más que nada porque acá, aunque no lo parezca, con dos rectángulos te hicieron un diagrama de cómo se organiza el setting de Bastion, ¿no? Sí. Entonces, tenés, en el medio está Bastion, en el medio de todo, que eso se ve reflejado en la ilustración de la derecha. Sí. En el medio de todo está Bastion. Alrededor de Bastion está Deep Country, ¿no? Que es el resto del mundo, que está no en ruinas, pero es esparcido, alejado, vacío, y en cierta manera es un contraste total a Bastion, que es medio como donde está todo. Arriba están las estrellas vivas, que es de donde vienen los aliens, y es todo misterioso y arcano. Y abajo está el inframundo, que está interconectado, caótico, y nada, es completamente, como os dije, es literalmente un inframundo. No es un dungeon, es un inframundo. Y bueno, eso lo van desarrollando con cómo van desarrollando el setting. Pero está muy bien explicado en la primera página. Está muy bien explicado en la primera página. Sí. Lo cual me parece también una decisión de diseño muy inteligente. Y yo, que soy una persona que le importa mucho la ilustración, parece que está muy bien ilustrado. Acá lo estás viendo. No solamente tenés el apoyo pseudo gráfico, en realidad es un gráfico muy simple, Sí. y el apoyo del texto, sino que además tenés, irme ahí, el apoyo de la ilustración. Para mí es la función de la ilustración. Sí. No, Como ese disciplina. gráfico, esa casi infografía, muy simple, está genial. Está, no necesita más. Ujú. Es muy inteligente de hacer. Yo probablemente me hubiera dado vueltas y vueltas y hubiera tratado de hacer algo mucho más complejo que esto y eso funciona. Ujú. Y no funcionaría si el resto del libro no fuese tan minimalista también. Exacto. Si pasamos a la página que viene, hay un muy lindo spread. Un muy lindo spread acá. Pues sí. Pero nada, es eso. Esas arte que refuerzan las temáticas que ya venimos hablando. Así que Sí, estaba muy bueno. Me gusta que los números de páginas son muy simples en el libro en general, en la página en blanco. Y aquí en este spread en donde, claro, se hubieran perdido ahí en negro, los ponen en blanco en unos recuadros negros. Podrían también no haber estado, la verdad. Eh, Como yo también he hecho eso mucho de tapar un número de página porque de repente, pucha, prefiero que se vea el arte, pero en estas partes de esta ilustración no se está perdiendo mucho nada, así que está muy bien. No tengo mucho más. Bueno, líneas diagonales, niñas en la casa. Eh, si estuviésemos haciendo el drinking game, oh, líneas diagonales, sí, definitivamente. Bueno, pero vamos a hablar de esta línea diagonal. Lo que hace esta línea diagonal es que pasa muy bien de un punto a nivel compositivo, de un punto relativamente flojo, digamos, ¿no? Porque,
¿Sabes qué? No lo voy a decir yo. Vos sos la experta en Kandinsky. ¿Por qué no nos das una lección rápida de composición a nivel eh, lienzo, según Kandinsky? Bueno, la verdad es que no les voy a dar una lección con mucha terminología extraña, pero lo que te puedo decir, y de hecho lo dije en uno de los capítulos, los primeros capítulos creo, eh, bueno, además de la línea diagonal que es muy, muy importante, eh, no dejemos que las cosas estén que lo más importante de la composición esté en el centro. Ujú. Eso es. Si alguien vio ese capítulo en el que dije eso, no me acuerdo cuál es. Yo Probablemente dije. Into the Bronze, probablemente. Yo dije. Vayan a ver pinturas o obras de arte clásicas, famosas, que no sean arte abstracto. eh, y noten cómo las cosas no están en el objeto, no está en el centro. Ujú. La línea del horizonte nunca está en el medio tampoco. Aquí fíjense, Sopa. la línea del horizonte más que nada es donde termina donde termina la gente. Y donde Sí. termina la gente no está en el medio, está un poco hacia abajo. Que eso le da también más dinamismo, le da más interés a la pieza. Eh, Si quisiéramos tratar de poner un poco de teoría compositiva, yo diría que el nido de horizonte está puesto medio como en un Fibonacci, porque está un poco menos de un tercio. Y a lo que me refería un poco es cuando alguien tiene una pieza, ¿no? Tenés un rectángulo, en ese rectángulo a la hora de llenarlo, generalmente la manera, los cuadrantes son el cuadrante izquierdo superior suele ser el más ligero, el cuadrante inferior derecho suele ser el más pesado. Hay, hay diferentes teorías de por qué el ojo humano lo lee de esa manera, pero justamente acá vemos eso, vemos cómo la línea diagonal lleva desde lo más ligero hacia lo más pesado y cómo los elementos más pesados son de la mitad para abajo y también un poquito enfocados hacia la derecha. lo otro es que habíamos hablado antes también de del espacio. Lo hablamos como el espacio vacío que se percibe vacío, ¿cierto? Eh, Ahora, esta diagonal con estos pilares que hay aquí son tan prevalentes, capta tanto al ojo que al final los espacios entre los pilares se ven vacíos, se perciben como si no hubiera nada, como que ese es el vacío entre los pilares, literalmente. Claro. Entonces es el vacío. Entonces eso da más la impresión de que este cuadrante tiene menos cosas, a pesar de que Es que reí un de todas montón. maneras tiene hartas cosas, pero se percibe como que no. Y niñas en la casa, la percepción es tan importante, al final es más allá de lo que estamos viendo, es lo que estamos percibiendo como lo que lo mismo que estábamos hablando en una de las primeras piezas de arte con el perro. ¿Cómo se percibe? Se percibe como un perro, pero al final en un par de líneas, 3, 4 líneas a lo más. Entonces, claro, al final muy importante cómo se perciben las cosas y además tiene harto que ver con el ojo, con tener un buen ojo y ver cómo lo van a ver las personas y si se va a ver bien o no. Sí, y creo que también que acá justamente es donde rompe. Hay una muy... y acá hablamos del buen ojo de la persona que hizo el layout, que es justamente también el diseñador. Si estamos hablando de cuadrantes, decidió poner Bastion en un cuadrante que es
está intermedio. No es el cuadrante más pesado, entonces Bastion no es lo único que vas a ver. No es el cuadrante más ligero, entonces no te va a desbalancear la obra. Va a mostrarte. O sea, está en el cuadrante perfecto, está en el cuadrante superior derecho, que es como, ok, este es un punto intermedio, vas a poder ver toda la ilustración y vas a poder ver Bastion y seguir de largo. Claro, No sé, está muy bien compuesto. sí. Si quisiéramos ver lo que acabamos de decir también puesto en práctica, podríamos saltar a la página 258, 259, donde todo lo que acabamos de decir es mucho más fácil de percibir porque hay menos elementos. Sí, Pero pasa exactamente lo mismo. El peso está en el cuadrante inferior derecho, el espacio vacío está en el cuadrante superior izquierdo y tenemos texto en un cuadrante intermedio que sería el superior derecho. no, y además esa misma composición crea la diagonal, po. Ujú, tal cual. Yo creo que además está muy bueno porque cuando hablamos de contrastes a nivel temática, eh, el spread que representa a Bastion como ciudad es extremadamente dinámico y está lleno de líneas diagonales. El que representa Deep Country, que es el espacio más tranquilo, más vacío, incluso más desierto, fuera de la ciudad, tiene un montón de líneas horizontales, con algunos esbozos dinámicos de diagonal que son necesarios, Sí, pero es muy horizontal. Y eso es un contraste extremadamente marcado y muy hecho con ciencia. Creo que Alex Sorensen tuvo mucha inteligencia ahí y la verdad que admiro mucho esa decisión de contrastes entre dos temáticas completamente distintas dentro de la misma premisa de juego. sí, está muy, muy bueno. Eh, Voy a saltarme, voy a revisar esto. Me encanta que las tablas sean tablas. O sea, esa es la manera más simple de hacer una tabla. Sí, Ujú. démosle. Eh, Y no sé si... la información que está puesta acá, a medida que vas saltando, ves que hay algunas son listas, algunas son tablas, hay párrafos muy sueltos también. Y esto es todo como te describen el setting, lo cual es muy inteligente, porque solamente te están diciendo lo que importa. Claro, Bueno, Deep Country o, ¿cómo se llama? O Bastion son esto, un párrafo, no 80 páginas, no 1000 nombres de NPCs, un párrafo. Y después tablas random, que también son setting, que también transmiten temática, pero te dan espacio como directores para poder, en realidad como conductores, porque acá es de conductor, como conductores, para poder dirigir improvisadamente con un apoyo. em, lo que iba a decir es, no, de nuevo decir, estas tablas están muy bonitas, son muy simples. Esto es como lo mínimo que puedes hacer para que una tabla se vea bien y sea una tabla. No sé si revisaron el martes, hice un mock-up de un layout como D&D. Yo lo vi. Eh, sí, vayan, les voy a poner un link después. En un momento en el que Dua me esté hablando, voy a ponerle un link en el chat. Y lo que podemos ver ahí, yo básicamente empecé casi desde el principio, desde cero. O sea, lo único que hice antes de empezar a grabar es abrir el documento y poner los márgenes y poner ese tipo de cosas. Pero lo otro, lo que hice mientras estaba grabando es todo para poder lo que voy a usar durante todo el documento y después el resto de los spreads es solo cliquear esto. Me demoré menos de media hora en hacer todo ese setup y hacer dos spreads. Eh, Un template. sí, Claramente es un no, template. Sí. sí, o sea, no hay que pensar nada. Esto va así y listo. Eh,
Así que Y ahí se, les voy a dejar un link para eso. se Mi condice, troll. se condice mucho con el tweet que me afectó mucho, que leí hace poco, que justamente hablaba de eso, sobre cómo hay freelancers, escritores que se están quejando de que les editan sus palabras y que arruinan su juego, cuando la excusa era muchas veces esas ediciones se hacen para que entren en este formato. Y yo por dentro estaba que estallaba, porque era decir, loco, me estás diciendo que estamos reduciendo la visión de un escritor porque querés llegar a un conteo de páginas y porque tenés cierta cantidad de arte pre-formateado para poner. No me gusta lo que estás diciendo, no está bien lo que está diciendo. No, no es una excusa, no está bien. No está bien. No, para nada, no, 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 está terrible, está muy mal. Es un problema. Sí, no, muy mal. Oh my god, acabo de darme cuenta, estamos súper pasados. Sí. Ya, pues entonces, espérame, está muy oscuro. Eh, Voy a hacer una pasada por el resto del libro. No sé si tenías otra, si tienes otra la vemos. Vos sabés que Eh, tengo varias, pero es, ¿cómo me explico? Creo que este libro tiene tanta consistencia, está también planteado, que todos los ejemplos que yo ya tenía para hablar, de alguna manera ya los vimos. Así que no hay ningún problema si querés cerrar acá, porque sí, no mostré lo que quería mostrar, pero hablé de todo lo que quería hablar y vimos un montón de cosas re bonitas. Así que sí, claramente el objetivo del programa fue cumplido. sí, de todas maneras. Eh, Voy a hacer una pasada por el resto del libro. Está muy lindo el libro. Es un ejemplo de podemos hacer algo simple y bonito. No tenemos que no tenemos que calentarnos la cabeza con oh, ¿cómo lo hacemos más? Pongámosle la textura grunge. Sí. Sí. Mm. Sí. Yo creo que igual uno dice simple y tal vez parece que está desmereciendo el trabajo y no es el caso. Acá hay una simpleza en presentación, Sí, no una simpleza en ejecución. La claro. ejecución fue muy pensada. Todas las decisiones que se tomaron fueron tomadas de una manera muy inteligente. Sí, hay ciertas cosas que hubo error. Acá hubo un comentario, quiero ver, de un comentario de Gabo Kerr, que dice que, bueno, que el escritor claramente tiene buen gusto y que los errores de diseño, errores entre comillas puso, eh, encajan con cierta manera de do it yourself, de hacer juegos. Es una actitud muy OSR y este justamente es un juego OSR, yo diría de lo que se podría llegar a denominar la tercera ola del OSR. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que decís, Gabo. Yo considero que nadie tendría que poner errores a propósito para que se vea do it yourself. No es una excusa de nada. Yo considero que los errores que se hicieron acá fueron errores reales, fueron errores de el do it yourself real de ser el escritor que también está haciendo el layout. Claro, Eh, no, pero es algo pero que se da mucho. Yo creo que a lo mejor eso es lo que apunta como de se da harto y lo podemos ver en varios juegos en el que el creador hace su propio layout. Entonces son unos errores que se repiten y que a lo mejor no están bien y a lo mejor pudieran ver nuestro programa para ver por qué no están bien. Pero, pero sí, claro, como que son, al final son ojalá pudieran ser cosas que no llamaran mucho la atención. Como por ejemplo lo vimos aquí, habían varios errores, pero son errores que pasan. Pasan ujú, simplemente. errores que pasan. Eh, bien, ¿querés que hagamos una serie de conclusiones? Sí, serie de conclusiones. Como lo decía Duam al principio, esto es un ejemplo de cómo usar el espacio vacío. Muy bueno. Las piezas de arte, la composición está excelente. 7 o no sé cuál es su nota más alta en su país para el artista.
Le Artiste, así muy... Para nosotros es el 7, así que es un 7. Para mí es un 10, pero vale para adelante. Sí. eh, sí, quién sabe por qué es un 7. Eh, ¿Qué más? Títulos. Los títulos que son más importantes, muy grandes, usando la tipografía como, como un elemento visual más que solo como texto. Y se ve muy bien en el spread que estoy mostrando ahora, Ujú. que básicamente se crea como todo este espacio, toda esta visualidad con el arte y la tipografía ahí. Eh, hay un buen espaciado en general, que se ve como que fue pensado, hay un buen alineamiento de elementos. Ujú. A pesar de que el texto no está alineado, no está justificado a los dos, a los dos márgenes, pero, pero no afecta en nada, está bien, se ve bien. Paleta de colores reducida, que es muy bueno. Ojalá hubiera habido más predominancia de, o sea, no predominancia, pero aparición del amarillo. Sí, Ojalá hubiera probamos aparecido un totalmente. poco más. Eh, Bueno, puede ser. sí. Eh, buena ocupar el arte. Está buena buen uso del arte dentro de lo que se hace. Creo que habría que buscar algún juego en el futuro Duam que pudiéramos ver que no tuviera muchas piezas de arte, Ujú. y que fuera un buen ejemplo, porque claro, uno a lo mejor tiende a pensar que muchas piezas de arte en un juego lo va a hacer mejor, y eso es uno de los pilares fundamentales de por qué creemos que Dungeons and Dragons se ve bien. eh, Pueden ver el episodio pasado bonus para escuchar nuestras opiniones porque eso no es real. claro. Pero, Sí. Pero claro, sería un buen ejercicio ver un juego y que tuviera pocas piezas de arte o mucha reutilización de arte y que de todas maneras se ve bien. sí, definitivamente. Sí. Eh, ¿Y yo qué creo, más? yo creo que lo único que me gustaría hacer es volver a poner énfasis en cosas que ya estoy diciendo. Por más que en este caso le diseñadores y le artista no necesariamente fueron la misma persona, claramente una muy buena conversación y está muy bien integrado el arte con las temáticas de juego y está muy bien ilustrado. Cuando hablo de muy bien ilustrado está el arte es muy representativo no solamente de la premisa del juego, sino de lo que se está hablando en esa página. Eso es para mí el objetivo fundamental de cualquier ilustración. Así que en ese sentido admiro muchísimo Electric Bastion Land. Hubo decisiones de arte y diseño de las cuales ya hablamos, en las cuales, por ejemplo, muchas ilustraciones no tienen fondo porque están integradas dentro del layout. Eh, nada, las piezas en sí están trabajadas de una manera muy inteligente. Y porque hay una realidad, ser minimalista y hacer las cosas bien de manera minimalista es muy difícil. O sea, toma mucho trabajo mental. No, tal vez no toma tanto trabajo de poner manos a la obra y empezar a tirar capas de pintura y hacer óleos y cosas, pero sí toma mucho trabajo respecto a decir, bueno, cada línea es importantísima, por lo tanto, la tengo que colocar en el lugar correcto. Y todo Electric Bastion Land está ilustrado y diseñado con esa inteligencia. Por eso lo quise traer al programa, porque me parece que es un muy buen juego de esa manera. Y Sí, también el hecho de que se pudieron dar el lujo, porque el juego es simple, el juego es corto, más allá de que el manual no lo es, porque tiene contenido muy enfocado hacia los jugadores, es referencial, pero al tener pocas reglas, al tener poco setting o al presentarlo de manera minimalista, se pudieron dar el lujo de tener un montón de espacio para arte, para layout, para presentarlo de la mejor manera posible.
Sí, de Eh, hecho, podemos ver eso que dice Duam de que no es un juego simple, corto, en que el rule summary es una página. En una página tenemos el juego, listo. Lo demás son opciones de creación de personaje que en verdad son para que crees tu personaje y de ahí después te olvidas. Ujú. Sí. Así que, buena. Eh, ¿Sabes qué? Sería bueno. Sería bueno, ya que en nuestro logo tenemos dos daditos con un 1 y un 20, que podamos, después de cada vez que vemos un juego, vemos si fue un fallo crítico o un éxito crítico. Me parece. O entre medio, puede ser entre medio también. Pero yo creo que esto es un 20. Muy bueno. Sí, Bueno, bueno. muy bueno. Yo también estoy de acuerdo con el crítico confirmado. Vamos a tener que sacar la tabla para ver qué efecto random produce. En mí, esa admiración. Pero sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que me quedé sin nada para decir. Claramente Sí, de tiempo. no, estuvo bueno. Muy, Estuvo muy muy entretenido. lindo, muy Sí, lindo programa. sí, así que eso con respecto a este juego. Yo fui su host de este programa. Soy Francita, vivo en Chile. Estamos ahogándonos en COVID. Y, y además de eso, nada, soy diseñadora gráfica, estoy trabajando en varios juegos en este momento y tratando de adjudicarme más. Y mi co-host es... Yo soy Duam, me pueden encontrar como Duam NFR en Instagram y en Twitter. También recuerden que pueden encontrar a Visual Create en Twitter, en YouTube y bueno, obviamente acá en Twitch. Soy artista, estoy haciendo un proyecto llamado Noctis Labyrinth, que es una aventura para ser dirigida sin ser preparada para World of Dungeons, el juego de John Harper. Y estoy haciendo algunas otras cosas más, de las cuales algunas no puedo hablar, más que nada arte. Y bueno, nada, yo fui su co-host. Espero que hayan disfrutado del programa. Yo disfruté mucho el libro, disfruté mucho la conversación con Francita, así que yo estoy satisfecho. Listo, yo ya estoy. Si ustedes lo disfrutaron, mejor. Pero yo ya estoy, yo ya estoy hecho. Sí, Y me, mucho. sí, y me voy despidiendo. Sí, nos vemos, si hacemos un episodio bonus entre medio, nos vemos ahí o si no el próximo jueves. Así que, bye.